Hoch zwischen den Bergen dort, da liegt mein Heimatort. Die Kolonie Tovar, ein Dörfchen wunderbar. Tovar so frisch, so schön, wo dunkle Tannen stehen. Tovar, ich muss, ja muss man sehen. Heididel, ha, 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 ich bin so gern in Tovar. Heididel, ha, 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 nur in Tovar. Die Kuh Schmetterling bekam ein Kalb. Ein kleines Tier sieht wie ein Baby aus. Geht mir das Papa sagen die Kinder, wenn es denn neugeboren liegt. Und sie verstecken sie die Mogote da hinten, die Kuh Schmetterling bekam ein Kalb. Die Papageien kommen auch durch Sperber, bringen Früchte, Wips und Kanäle. Die arme Kuh Schmetterling, denn sie weiß nun schon, was aus ihnen wird. Die Kuh Schmetterling in Kolonie Tovar. Escuchábamos a Eduardo Monroy acá con nosotros en el show del mediodía. Qué buena presentación musical, oye, qué tanto talento, porque además nos canta en alemán. Nuestro invitado hoy es multifacético, no solamente toca el acordeón de buena manera, sino que sabe la historia del instrumento, de la música, tiene un montón de historia detrás de sí. Ya está con nosotros en nuestra mesa y lo recibimos con un fuerte aplauso a Eduardo Monroy. Bienvenido, ¿cómo estás? Dame la mano, hermano. Gusto. Qué bueno conversar contigo, no solamente de lo que haces musicalmente hablando, sino también de tu carrera en general. ¿Cómo estás? Bien, bien, un placer, encantado de estar aquí nuevamente. Oye, ¿sabes que el acordeón está estrechamente relacionado con el vallenato? Porque digamos que al menos en Latinoamérica es el género musical que se ha popularizado más con este instrumento. Pero el acordeón no solamente es para el vallenato, hay un montón de géneros musicales que se pueden tocar con el acordeón y quisiéramos saber quizá de dónde viene el acordeón. Bueno, mira, el acordeón fue creado en Viena en 1829. Y bueno, gracias a esa gran migración de músicos, salieron de Viena hacia Alemania, hacia Italia, y a su vez toda esa cantidad de italianos y de alemanes que emigraron hacia el Nuevo Mundo a finales del siglo XIX, fue lo que trajo el acordeón como que si fuese una epidemia. Y entonces empezó a ir invadiendo los diferentes géneros folclóricos de cada país, y Colombia es un ejemplo, y Venezuela es otro ejemplo, quizás mucho menos conocido que el vallenato en Colombia, pero aquí en Venezuela tenemos dos géneros folclóricos. Uno, en la colonia Tovar, el joropo coloniero. Bueno, además que está vinculado con Alemania. Sí, y que lleva acordeón, cuatro y maracas. Y luego hay otro lugar en las costas del estado Sucre, que es joropo con estribillo, se toca con un acordeón pequeño, que ellos lo llaman cuereta. Ah, mira, datos que uno va aprendiendo de nuestro invitado, porque además yo no lo sabía. El joropo con acordeón, al menos en la colonia Tovar, pudiese estar vinculado con la comunidad alemana, hablando de vinculación y de colonia alemana, de descendientes europeos. Tú has tenido una estrecha comunicación y relación con los descendientes europeos. Tal cual, porque, bueno, primero me formé en una academia de profesores italianos, y todo el mundo
de compañeros eran descendientes italianos, menos 2 personas, un hijo de españoles y este hijo de criollos. Y luego, bueno, con la colonia Tovar y con el ambiente alemán, porque bueno, Caracas es un crisol y el acordeón siempre llama a las colonias que que están vinculadas con ese instrumento, bien sea la alemana, la austríaca, la suiza, la del norte de España, la francesa, o sea, todo. Entonces siempre en Venezuela yo estaba en una fiesta y aparecía algún extranjero que me pedía alguna canción de su país. Sí. ¿Has tenido la oportunidad de ir a Europa en algún momento y ver en las calles, por ejemplo, de París, de Montmartre, por ejemplo, Sí, vas caminando y hay gente que está tocando su acordeón? Y te conecta directamente, obviamente, con la cultura europea. Es emblemático, el sonido del acordeón prácticamente es un símbolo de París, un género musical que llaman allá las ganguettes. Entonces uno ve los acordeonistas con su pinta típica y con ese sonido tan pintoresco que adorna la calle de París, pues. Sí, me encanta escucharte porque definitivamente a veces uno no se da cuenta que hay una gran historia detrás de un instrumento, por ejemplo, que parece tan sencillo, pero que detrás de sí tiene muchas cosas que contar. Tu carrera empieza desde muy chamo, empiezas a prepararte desde muy joven. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde esa primera preparación, desde ese primer contacto con el acordeón hasta este momento? Wow. Bueno, tú dijiste, el primer contacto con el instrumento. Las bodas de oro de mis tíos abuelos, ahí estaba tocando un acordeonista, y yo era un niño y me quedé mirando el instrumento y me quedé totalmente hipnotizado. Y allí fue donde yo le pedí a papá que no quería un piano, no quería una guitarra, no quería, sino un acordeón. Porque estás vinculado con la música desde chamo. Sí, desde chamo. En mi casa siempre se oyó música, mi papá no era músico, pero era un melómano empedernido y de música además internacional. Entonces, ahí tarde o temprano tenía que llegar y el acordeón llegó. Y el acordeón te ha acompañado no solo a llenar de música y de historia y acompañar a personas en general, sino también a acompañar a grandes artistas. Sí, sí. ¿Cuáles son esos artistas que has acompañado con tu acordeón? Giordano, en uno de los discos, en el disco donde está la canción de Madera Fina, hay una canción que se llama La Balada para Matute, ahí estoy tocando yo. Y con Fernando y Juan Carlos, una canción que se llama Dejen al héroe en uno de sus discos. Bueno, y también pues he tocado con algunos artistas en forma informal, pues en fiestas. ¿Fue muy complicado, Eduardo, en algún momento entender o hacer entender a la gente que el acordeón no es un instrumento acompañante, sino que también puede ser un instrumento solista? La gente se disfruta muchísimo escuchar temas solamente con el acordeón. ¿Cómo hiciste ese trabajo? Porque es un trabajo de hormiguita también. Mira, sí, no es fácil. Además que los tiempos han cambiado y lo que es muy, muy, muy tradicional, a veces es relegado por lo electrónico, por lo que, ¿me entiendes? Y sin embargo, yo siempre he insistido y he buscado, porque no solamente el público llega a uno, también uno busca al público que es afín al acordeón. Entonces uno ahí logra uno el lugar que merece el instrumento. Ser un instrumento solista, no solamente un instrumento de música de fondo o un instrumento para acompañar a un cantante, no, es un instrumento solista. En la mano derecha es la melodía y en la mano izquierda, que es de puros botones, es el acompañamiento. O sea, que tiene las dos cosas juntas. ¿Entenderlo fue complicado? Sí, porque, ¿sabes? La tecla, tú las puedes ver, pero la caja del acordeón no te permite ver los 120 botones que tienes que tocar. Entonces, esta mano tiene ojos y esta mano es ciega. Sí, desde la primera clase. Examinando poco a poco con el tacto. Con el tacto. Complicado. Sí. Es complicado. Y más complicado aún, me imagino yo que no soy músico y disto mucho de ser músico, la verdad, es más complicado aún cuando tienes que tocar y viene el paso siguiente que es cantar. Que es cantar y cantar en otro idioma. Oye, ¿en cuántos idiomas has cantado? Mira, he cantado en alemán. Humildemente. Alemán, italiano, hebreo, checo, ruso, yiddish, ¿qué más? ¿Qué otro idioma? Griego. A lo mejor se me olvida alguno otro. ¿Y te ha costado mucho aprenderte letras de algún idioma que no hables? Porque asumo que no todos los hablas. No, yo no hablo italiano.
pero canto en italiano y le pongo el acento de acuerdo a la región que es la canción, mira. porque eso también genera, genera la musicalidad. Claro. En alemán lo mismo, cuando canto en alemán depende del dialecto de la región de Alemania, yo le pongo el toque. Pero siempre, pero cuando es un idioma que tú no tienes Claro. idea, tienes que oírlo muchas veces, como el griego, por ejemplo. Y además que si lo vas a cantar delante de gente que sí sabe del idioma, es guardar el mayor respeto para su historia, Sí. para lo que representa para ellos, porque Sí. estamos hablando de cultura, Y no es solamente cantar la canción, es saber un poquito de la canción. interpretar. Sí, sí. Ya tenemos que despedir esta conversación que me encantó además y conocer aún más el acordeón, que no tenía mayor idea de lo importante del instrumento y de su génesis, de su creación. ¿Te han pedido en algún momento que toques algún vallenato? Sí, sí me lo han pedido. Y fíjate, bueno, yo lo toco, pero no es mi especialidad. Claro. Porque el vallenato, por lo general, se toca con acordeones mucho más pequeños, que son de 2 tonos. En Claro. cambio, y de 12 botones nada más, el acordeón profesional tiene 120, con todas las tonalidades. Y más todavía este acordeón que estoy tocando en esta presentación, que es un acordeón digital, que además imita otros instrumentos. Entonces, aumenta la versatilidad. Y bueno, sí me permite tocar vallenato, pero no es lo único. Claro, y No es lo muy único. importante entender entonces que el vallenato no es solamente para la canción el acordeón no es solamente para la canción de vallenato que usted escucha, no, es para un montón de géneros musicales y allí está incluido un subgénero musical del joropo, de nuestra música llanera que se hace en la colonia Tovar, que incluye el acordeón. Vamos a escuchar a Eduardo para ir a corte comercial y al regreso más del show del mediodía. Nosotros agradecidísimos con nuestro invitado que van a escuchar en este momento. Thank you.